Queridos peregrinos, estamos ya despidiéndonos del Mar Rojo que tenemos aquí a nuestras espaldas. Estamos en creo que es el único hotel de esta zona y a punto de adentrarnos ya en la península del Sinaí hasta el monte de Santa Catalina, hasta el monasterio de Santa Catalina. Yo no lo sé si todo el equipo estamos muy emocionados. Llegar a este lugar, a este monte santo, el monte de Dios, el Horeb, un lugar importantísimo, tan frecuente y tan decisivo en la Sagrada Escritura, en la revelación. Para mí es una bendición de Dios y me llena de verdad de profunda emoción. Y providencialmente hoy tenemos una coincidencia que no ha sido fácil, tengo que reconocerlo. No ha sido fácil coordinar el recorrido del Éxodo con la geografía y con los temas del catecismo. Hoy vamos a tratar de terminar la parte introductoria general de la moral al catecismo, porque mañana estamos ya en el monasterio de Santa Catalina y yo quisiera comenzar ya con el tema de los 10 mandamientos. Advierto que no los vamos a poder ver todos, ni quiero verlos todos, desde el monasterio de Santa Catalina y el monte Sinaí, porque el recorrido del Éxodo continúa y continúa en lo que actualmente es el sur de Israel y continúa luego en la parte, una parte importante en Jordania, y seguiremos parte en Israel, parte en Jordania, hasta terminar la vida de Moisés y hasta llegar al río Jordán. Dejamos el Nilo, atravesamos todos estos desiertos para llegar hasta la vera del Jordán, donde termina el Éxodo prácticamente. Ya me confundí varias veces entre Éxodo y Éxito y me parece que es providencial, porque creo que son palabras bastante intercambiables desde un cierto punto de vista. Así es que vamos a hablar hoy de la ley, de la gracia, de la justificación, muy brevemente, y vamos también a hablar de lo que eran las teofanías, esta presencia, esta manifestación de Dios excepcional para mostrar su gloria y para que el pueblo de Dios creyera más fácilmente en él. Prepárense y vamos acercándonos al monte Sinaí con estos dos temas. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Vamos pues a tomar hoy el capítulo 19, vamos a continuar con el capítulo 19 y 20 del Éxodo. Y quiero leerles este párrafo porque me parece muy importante que entendamos hasta qué punto Dios nuestro Señor se adapta al ser humano, se adapta a nuestras necesidades de creer, a nuestras necesidades de ver, de tocar, de experimentar. Y Dios nos conoce bien, tuvo eso en cuenta cuando se reveló a Moisés y se reveló al pueblo. Dice así, el capítulo 19, versículo 16, teofanía. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompetas. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego.
Subía el humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte. Llamó Yahvé a Moisés a la cima de la montaña y Moisés subió. Dijo Yahvé a Moisés: baja y conjura al pueblo que no traspase los lindes para ver a Yahvé, porque morirían muchos de ellos. Aún los sacerdotes que se acerquen a Yahvé deben santificarse para que Yahvé no irrumpa contra ellos. Moisés respondió a Yahvé: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos lo has prohibido, diciendo: señala un límite alrededor del monte y decláralo sagrado. Yahvé le dijo: anda, baja, y luego subes tú y Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasarán los lindes para subir hacia Yahvé, a fin de que no irrumpa contra ellos. Bajó pues Moisés donde estaba el pueblo y se lo dijo. Esta descripción que nos hace el libro del Éxodo, y con eso terminamos el capítulo 19, es lo que se llama una teofanía. Teofanía es una palabra prima hermana de epifanía. A todos nosotros nos encanta la Epifanía, la fiesta de los Reyes Magos, porque nos traían muchos regalos los Reyes Magos. Pero el sentido literal, etimológico de la palabra es sobre la manifestación, Epifanía, la fiesta acerca de la manifestación de Dios. Pues bien, en la Sagrada Escritura, queridos hermanos, se presenta con una relativa frecuencia teofanías, theos, Dios, fanu, manifestación, manifestaciones de Dios. Y esto Dios lo hace como un signo de credibilidad. Es decir, Dios sabe que la fe de los hombres es débil, sabe que nos cuesta creer, sabe que necesitamos ver signos. Dios lo sabe abundantemente porque Él nos hizo, Él sabe de qué materia nos hizo. Y por eso, como un acto de compasión, como un acto de ayuda misericordiosa y como un acto pedagógico, Dios nuestro Señor hace ver su poder, hace ver su gloria, muestra su providencia, de modo que nos ayude a la fe. Es literalmente una ayuda a nuestra fe. Si Moisés hubiera subido al monte y bajado diciendo: estuve con Yahvé y me manda a decir esto, probablemente la fe del pueblo de Israel hubiera vacilado, probablemente no le hubieran creído, pero cuando Moisés sube a la montaña y ve todas estas manifestaciones, trompetas, truenos, relámpagos, la nube, el fuego, y baja Moisés y declara en nombre de Dios, en nombre de Yahvé, lo que es la voluntad de Yahvé, el pueblo le cree. Hay una prescripción en este párrafo que me parece muy interesante y muy sabia. La delimitación que pide Yahvé en el límite entre el monte y la parte baja del monte. Y esa manifestación, esa delimitación en toda la tradición de la Iglesia se ha concretizado como la distinción entre lo profano y lo sagrado. Es importante, las cosas que se refieren a Dios, las cosas de Dios, las cosas del culto a Dios son sagradas. Personas, lugares, objetos sagrados. Sería una falta de respeto probablemente gravísima
utilizar cosas del templo de Dios para una fiesta. Sería una profanación. Eso ya lo vimos o lo sabemos por la Biblia cuando Nabucodonosor se roba del templo de Jerusalén todo lo que encontró y se lo lleva a Persia y está celebrando un banquete con las copas y los vasos sagrados, y ahí aparece una mano escribiendo en la pared, una mano que escribe una sentencia contra Nabucodonosor. Dios se molestó, se irritó por esa profanación que hicieron de las cosas sagradas. Y así encontramos en la historia ese mismo hecho. Bien, delimita Yahvé a través de Moisés una parte que considera sagrada, la montaña sagrada, a donde accede solamente Moisés en un primer momento, luego accede acompañado por Aarón, y la otra parte en donde está el pueblo y esperan respetuosamente en una sana distancia, esperan a que baje Moisés y a que les comunique las cosas de Dios. Entonces, me parece muy educativo, ya desde la Sagrada Escritura, esta distinción entre lo profano y lo sagrado. Lo profano y lo sagrado, lo que es de Dios, lo que es relativo al culto de Dios, lo que Dios manda, lo que Dios prescribe, y lo que hacemos los seres humanos tiene un límite, una frontera bastante clara y bastante definida. Después de esto, después de esta primera grande teofanía en el monte de Dios, va a seguir ya el Decálogo. Es el capítulo 20 del Éxodo. No quiero entrar ahora tanto en el mérito concreto del Decálogo porque va a ser nuestro tema de mañana y de los próximos días. El Decálogo, luego el Código de la Alianza, más leyes que se refieren a la alianza con Dios y habla sobre el altar, las leyes relativas a los esclavos, el homicidio, golpes y heridas, robo de animales, delitos que deben ser compensados, violación de una virgen, leyes morales y religiosas, las primicias y los primogénitos, la justicia, deberes con los enemigos, el año sabático y el sábado, las fiestas de Israel, las promesas e instrucciones en orden a la entrada de Canaán. Como ven, este capítulo 20 a 23 de el Éxodo va a ser la proclamación, la primera proclamación de la ley de Dios, que luego va a continuar en diversos momentos, se va a explicitar, se va a aplicar el Decálogo y luego toda una serie de normas un poco más concretas sobre el culto, sobre los bienes, sobre las relaciones personales, sobre las relaciones con los bienes materiales. Vamos a ir viendo un poco esto ya en la explicación de los mandamientos, pero me parece interesante que desde aquí tomemos en nuestras manos finalmente el Decálogo, las 10 palabras que más comúnmente en castellano hemos llamado en el catecismo los 10 mandamientos, el Decálogo, las 10 palabras o los 10 mandamientos. Mañana vamos a profundizar como una introducción a los 10 mandamientos en este significado, y hoy vamos a dejarlo aquí de momento el tema bíblico, el tema escriturístico. Vamos a pasar al catecismo y va a ser una explicación un poquito más extensa del catecismo porque ya me urge y me interesa pasar a los 10 mandamientos. Queridos hermanos, llegar al Sinaí y hablar de los 10 mandamientos desde el Sinaí, recordárnoslos, proclamarlos, pedirle a Dios que nos ilumine y que nos deje que entren en nuestro corazón, que se inscriban en nuestra alma como
esas expresiones del amor de Dios, y es lo que vamos ahora a reflexionar con el catecismo. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley de Dios? ¿Qué tipos de leyes hay? ¿Qué función tienen en la vida de los seres humanos, en la vida de las sociedades, etcétera, etcétera? Es el tema que vamos a ver hoy. Qué hermosa coincidencia que unamos la teofanía, la proclamación del decálogo y de la ley, de la alianza, con la explicación del catecismo sobre la ley. Queridos hermanos, vamos a tomar esta tercer capítulo de la introducción a la parte de la moral en el catecismo, y quiero recordar las dos anteriores. La vida en el Espíritu Santo realiza la vocación del hombre. La vocación del hombre. ¿Para qué nos creó Dios a los seres humanos? ¿Para qué nos dotó de libertad, de responsabilidad, de conciencia, etcétera, etcétera? La vocación del hombre. Y eso es parte de nuestra vida en Dios. Para eso nos creó Dios, para eso nos hizo. Luego hablamos de que está hecha de caridad divina y solidaridad humana. Es decir, la sociedad establece una serie de vínculos y relaciones que se fundan y se inspiran fundamentalmente en Dios y que se van actualizando a través de la política, de la autoridad, de la solidaridad, del bien común, etcétera, etcétera. Y con eso llegamos a la tercera parte, tercer capítulo del catecismo aquí, que nos dice que es concedida gratuitamente como una salvación. Es decir, nos va a explicar ahora cuál es la parte de Dios en la vocación del hombre. ¿Qué nos da Dios? ¿Qué nos regala? ¿Qué nos hace Dios directamente? ¿Y cómo lo ha establecido para que podamos realizarnos como seres humanos y llegar a nuestra salvación? Y esta tercera parte se llama la ley y la gracia. Dios nuestro Señor, compadecido del extravío de los hombres, nos manda la ley y la gracia. Nos da la ley, nos instruye, nos encamina, nos prescribe el verdadero camino de la realización y de la salvación, pero también y sobre todo nos da su gracia para poder realizarlo. Hubiera sido imposible a los seres humanos con solas prescripciones alcanzar la justificación y la salvación. Dios se compadece y nos da la gracia. Nosotros, cristianos católicos, le ponemos un nombre a la gracia de Dios, es Jesucristo mismo. Por Él nos vino la salvación, por Él nos vino la gracia, Él obtuvo para nosotros la redención y la justificación. Vamos a ver qué nos dice el catecismo en esta parte. Primero, la ley moral. La ley moral. Es importantísimo estos primeros párrafos, los voy a leer y comentar porque es la base de todo el resto. No porque no quiera yo comentarlo espontáneamente, me parece de una importancia capital. La ley moral es obra de la sabiduría divina. La sabiduría divina, esa consideración que nosotros hacemos de Dios como el que sabe todo, lo sabe todo, no como una acumulación de conocimientos, que es lo que nosotros hacemos al aprender, sino como el que es la fuente absoluta de todo lo que tiene conocimiento, sabiduría, verdad. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Se la puede definir en el sentido bíblico, y es lo que estamos haciendo en este recorrido del Éxodo, como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. Queridos amigos, me encanta esta definición porque un padre bueno, un padre responsable,
coge a sus hijos y les enseña cómo deben vivir, les enseña cómo deben comportarse en familia, con los demás, con los vecinos, amigos, compañeros, cómo ser honestos, cómo ser buenos. Bien, Dios nuestro Padre tuvo también la delicadeza de enseñarnos como Padre. Y esa es la instrucción que nos da en las leyes contenidas en la revelación. Se la puede definir en sentido bíblico como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. Prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida. Proscribe, es decir, proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas. Dios nuestro Señor, su voluntad salvífica es que todos nos salvemos, que todos realicemos la vocación para la que nos creó, ser felices, vivir en Él, gozar de Él eternamente. Y sabiendo que nos perdíamos en el camino, se acerca a Dios como Padre bueno y nos enseña las leyes, nos enseña los preceptos que nos mantienen en el camino del bien y que nos advierten y nos prohíben seguir el camino del mal. La ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. Aquí ya no estamos hablando de las leyes divinas, estamos hablando de las leyes humanas. Otro significado de la ley. La ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. Autoridad competente en un país será el aparato legislador. En una escuela, pues es el director de la escuela con su consejo. En una familia son los padres de familia. La autoridad competente dicta una regla de conducta, de modo que todos estemos bien. La ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas para su bien y con miras a su fin, por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. La ley moral, ya no estamos en una ley cualquiera, sino en la ley moral. Y la ley moral es propia de las criaturas racionales. Algunas personas festejan que los animalitos, preciosos animales, criaturas de Dios, mascotas o no mascotas, puedan aprender algunas cosas, pero eso es una inteligencia puramente práctica. No es una inteligencia racional, es una inteligencia práctica. A un perro no le puedo decir, oye, vete al supermercado y me traes 4 Coca-Colas, 3 kilos de manzanas y 2 gansitos marinela. No se lo puedo decir porque no tiene inteligencia racional. A lo mejor puedo enseñarle que vaya, coja una cosa y me la traiga. Inteligencia práctica. Entonces la ley moral es propia de la inteligencia racional, es decir, de los seres humanos con la capacidad de uso de razón. Toda ley tiene en la ley eterna su verdad primera y última. La ley declarada es establecida por la razón como una participación en la providencia del Dios vivo, creador y redentor de todos. Esta ordenación de la razón es lo que se llama ley. La ley eterna es el orden que Dios ha dado a las cosas. Cada ser, lo vemos muy fácilmente en el instinto de los animales, cada ser tiene sus propias reglas que Dios le puso, que Dios le mandó. El único que no tiene unas reglas obligatorias en el sentido instintivo de los animales es el ser humano, porque lo instintivo en el ser humano es lo racional, es lo libre. Qué maravilla, fíjense, el hombre a diferencia del animal puede ser libre, el animal no puede ser libre, sigue sus instintos y los sigue siempre.
Quizá la excepción confirme la regla también allí. El hombre es el único entre todos los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley. Animal dotado de razón, capaz de comprender y de discernir, regular su conducta disponiendo de su libertad y de su razón en la sumisión al que le ha sometido todo. El hombre tiene como instintivo lo racional, es lo que nos distingue de todos los animales. Las expresiones de la ley moral son diversas y todas están coordinadas entre sí. La ley moral es decir, la ley de conducta, las leyes de conducta. Y aquí nos va a decir el catecismo una pequeña jerarquía en las leyes. La ley moral, las expresiones de la ley moral son diversas y todas están coordinadas entre sí, es decir, si son leyes justas, si son leyes fundadas en la verdad y en la justicia, no puede haber oposición entre unas leyes y otras, entre un orden y un nivel de leyes y las otras. Primero está la ley eterna, fuente en Dios de todas las leyes, la ley eterna, es decir, perdónenme la expresión, ese sistema operativo que Dios puso a todos los seres de que operen de un cierto modo para el cumplimiento de sus fines. La ley eterna, lo que Dios creó y lo que Dios quiso y lo que Dios infundió en todo el universo. La ley natural, la ley revelada, que comprende la ley antigua y la nueva ley evangélica. La revelada es la que está en la Biblia. Está en la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento o Nuevo Testamento, la ley revelada. Y finalmente, leyes civiles o leyes eclesiásticas, es decir, las leyes que se dicta una sociedad o las leyes que dicta la Iglesia para nuestro bien. Vamos a ver brevemente, o tan brevemente como sea posible, esta jerarquía de las leyes. Primero, la ley natural. La ley natural. El hombre participa de la sabiduría y la bondad del Creador, que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad y al bien. La ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. El ser humano, por la capacidad que Dios le dio de su razón, que es una participación del ser de Dios que nos creó a su imagen y semejanza, puede discernir entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdad y lo que es mentira. Qué importante que no se nos olvide lo que es específicamente humano. Yo percibo que por ciertas ideologías, por ciertos mensajes contradictorios que recibimos de diversos canales en esta obesidad de la comunicación que estamos experimentando en nuestra cultura, tengamos a veces por bueno lo que es malo, por malo lo que es bueno, por falso lo que es verdadero y por verdadero lo que es falso. Tenemos un enredijo de cosas, pero con todo el ser humano naturalmente tiene esta capacidad que Dios le dio. La ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres, porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. Es decir, cuando el ser humano reconoce que una cosa está bien o está mal, está reconociendo implícitamente que alguien establece que eso está bien o está mal.
no solamente una ley positiva, ¿verdad? Fulano me dijo, fulano me enseñó, en la escuela nos dijeron. Íntimamente en el corazón humano está inscrito por la estructura del ser humano que descubra que las cosas, independientemente de lo que él diga o piense, son buenas o son malas. La ley divina y natural muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su fin. La ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo en cuanto igual a sí mismo. Está expuesta en sus principales preceptos en el Decálogo. Esta ley, Dios nuestro Señor, por amor, se la dio al pueblo de Israel para ayudarle. Ya el ser humano podía en su interior discernir lo que estaba bien y lo que está mal hasta un cierto punto, pero Dios le da una ayuda, el decálogo, las leyes, la alianza con la cual Dios distingue a su pueblo y esas leyes y ese pueblo va a ser el distintivo de Israel en frente a otros pueblos, lo vamos a ver más adelante. Esta ley se llama natural no por referencia a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana. No es natural en oposición de lo humano, sino natural porque así nos hizo Dios. Esa es parte de nuestra naturaleza humana. La ley natural presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón es universal. Es universal. Es decir, vale para todos, vale siempre. Qué importante es esto porque estamos hablando del cimiento de toda otra ley. Estamos hablando del cimiento de cualquier ley. Si una ley hoy vale y dentro de 10 años ya no vale, lo que valía hace 400 años ahora ya no vale, estamos un poco en arenas movedizas. La vida moral de los pueblos, de las sociedades, del universo, tiene que valer siempre y en todo lugar. Expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y sus deberes fundamentales. Es interesantísimo en la filosofía moral, en la ética racional, constatar cómo los mismos principios se encuentran y se han encontrado en todos los pueblos de todos los tiempos. Quien estudia con honestidad y ve los comportamientos humanos, verá que hay una esencia, una raíz, una base que se ha dado en todos los pueblos y en todos los tiempos. Robar, por ejemplo, tomar algo que no es mío, ha sido siempre castigado y perseguido en la humanidad. Atentar contra la vida, siempre la vida ha sido considerada como un don ajeno al capricho y al arbitrio de cada ser humano. La aplicación de la ley natural varía mucho. Puede exigir una reflexión adaptada a la multiplicidad de las condiciones de vida según los lugares, las épocas y las circunstancias. Sin embargo, en las diversas culturas la ley natural permanece como una norma que une entre sí a los hombres y les impone, por encima de las diferencias inevitables, principios comunes. Por eso podemos hablar de derecho internacional. Si no existiera una base común, oye, pues mira, en Asia piensan así, en África así, en América así, en Europa así, y no nos entendemos en cuanto a derechos. No, nos entendemos. Hay una base común, una aspiración común del ser humano, formulada quizá de diversos modos, pero que es común y vale para todos. La ley natural es inmutable, no puede cambiar. No podemos ser arbitrarios con la ley natural, no podemos mañana decidir que vamos a cambiar los 10 mandamientos.
Hace unos meses, cuando estábamos preparando esta peregrinación, salió la historia de que iban a ir no sé cuántos sabios del mundo al monte Sinaí a cambiar los 10 mandamientos. Es una estupidez, es una insensatez. Nadie puede cambiarlos porque tiene su fuente en Dios, no en ninguna autoridad humana. La ley natural, obra maravillosa del Creador, proporciona los fundamentos sólidos sobre los que el hombre puede construir el edificio de normas morales que guían sus decisiones. Si no hubiera una base común, constante, determinada, inmutable, los sistemas morales, los sistemas jurídicos cambiarían cada tercer día según el capricho y la arbitrariedad de las personas. Es interesante y a mí me llamó mucho la atención. Yo estudié Derecho Canónico y me encantó al inicio. Estudiamos Derecho Romano como base de los derechos actuales. Todo mundo que estudia Derecho hoy estudia Derecho Romano, es decir, los principios jurídicos que formularon los romanos hace 2000, 2200, 2500 años, siguen vigentes hoy. ¿Por qué? Porque corresponden a la naturaleza de las cosas. No porque los inventó uno más listo que el otro. Expresan la naturaleza de las cosas, corresponden a la naturaleza de las cosas y fundamentalmente no tienen contradicción ninguna con el derecho natural expresado por Dios en las cosas o en su revelación. Los preceptos de la ley natural no son percibidos por todos de una manera clara e inmediata. En la situación actual, la gracia y la revelación son necesarias al hombre pecador para que las verdades religiosas y morales puedan ser conocidas de todos y sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error. La ley natural proporciona a la ley revelada y a la gracia un cimiento preparado por Dios y armonizado con la obra del Espíritu. Nos está diciendo el Catecismo que en realidad el conocimiento profundo de las leyes de Dios, ahora no hablamos ni de reveladas ni no reveladas, de las leyes de Dios, de las leyes establecidas en el orden querido por Dios, requiere de la gracia para que podamos conocerlas bien, firmemente, sin dudas, con claridad. Y aquí nos alecciona una cosa a este respecto. ¿Quiénes son los que mejor entienden las leyes? Los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los buenos. ¿Y quiénes son los buenos? Los que practican el bien, lo van descubriendo, lo van gustando, lo van saboreando y por eso lo profundizan y lo expresan y lo proclaman de un modo cada vez mejor, más claro, más transparente y en definitiva más humano. Tenemos en la Sagrada Escritura lo que se llama la ley antigua y la ley nueva. Voy a simplificar esta explicación para no hacerla muy larga. La ley antigua es lo que Dios reveló a través de su pueblo Israel. Estamos ahorita a punto de llegar al Sinaí. Ahí Dios va a expresar la ley antigua a través de Moisés. Antigua del Antiguo Testamento. Fundamentalmente el Decálogo, los 10 mandamientos y una serie de normas y de leyes que Dios reveló a través de su pueblo. Estas prescriben, son un primer estadio, digamos, un primer nivel de la ley revelada por Dios. Sus prescripciones morales están resumidas en los 10 mandamientos. Según la tradición cristiana, la ley santa, espiritual y buena es todavía imperfecta, es como un pedagogo. Las leyes del Decálogo preparan para la ley de Cristo. Las leyes del Decálogo preparan para la ley de Cristo. Así, Cristo va a ser la plenitud de la ley. Cristo nos revela la plenitud de la ley.
Cuando en la última cena Jesús nos habla de este es mi mandamiento, este es el mandamiento nuevo, en esto reconocerán que sois mis discípulos. Está proclamando la ley nueva, es decir, la que fundada en los 10 mandamientos, con la acción de la gracia y del Espíritu Santo, llega a la perfección. Eso Jesús lo va a proclamar sobre todo en el Sermón de la Montaña y de modo todavía más íntimo, más personal, más explícito en el Sermón de la Cena. Los capítulos 13, 14, 15, 16, 17 del Evangelio de San Juan. La ley nueva, esta ley de Cristo, es el Espíritu Santo. Lo que nos expresa Jesús en el Sermón de la Montaña es su Espíritu. ¿Y quién es su Espíritu? Es el Espíritu Santo. Es la gracia santificante, es la gracia actual que va desarrollando nuestras almas el poder actuar como Dios quiere que actuemos. De algún modo, el catecismo lo dice y los santos de algún modo nos divinizan. ¿Por qué? Porque lleva a plenitud lo que había solamente anunciado los 10 mandamientos, los lleva a plenitud. Mis queridos peregrinos, como ven, tuvimos una interrupción inesperada. Nos llamaron, el personal del lugar donde nos estamos quedando, nos llamaron y nos pidieron que nos siguiéramos grabando. Tuvimos que interrumpir en el momento culmen de nuestra explicación y por eso queremos terminarla aquí en la habitación donde nos hemos quedado. Y tengo que decir que le agradezco a Dios porque estaba haciendo ya demasiado frío. Hace un viento frío en el desierto y cuando se pone el sol verdaderamente hace frío. Vamos a terminar, a concluir este tema de la ley. Estábamos hablando de la ley antigua, la ley nueva que es la ley de Cristo. Y decíamos que no solamente son las enseñanzas de Cristo, sino que es que Cristo nos dona su Espíritu. Lo que Él expresa en el Sermón de la Montaña, en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas y también en el Sermón de la Última Cena, su mandamiento, habéis oído que se dijo, yo os digo. A los antiguos se les enseñó, Moisés dijo, pero yo os digo, y lleva la ley a su plenitud, pero no solamente como enseñanza, no solamente como ley, expresión de la ley. Lo más hermoso y lo más importante es que Jesús con eso nos da su Espíritu, nos da la gracia. Es decir, Él pone de sí mismo su Espíritu Santo, la gracia que obtiene para nosotros en el misterio pascual, y con eso se logra en el corazón humano una sintonía con el querer de Dios. Cumplir la voluntad de Dios así se convierte en la máxima de la perfección. Lo va a decir Jesús en el capítulo 14 de San Juan. El que me ama guardará mis mandamientos, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y pondremos en Él nuestra morada. Cuando Dios vive en mí y su gobierno de amor, su gobierno de santidad, rige mi alma y mi corazón, estoy llegando verdaderamente a la plenitud de la ley, a la ley nueva que es la santidad. La ley nueva practica los actos de la religión, la limosna, la oración y el ayuno, ordenándolos al Padre. Esta relación de filiación divina nos diviniza,
nos hace como Él, nos transforma en Dios. La ley evangélica es muy radical. Jesús habla de los dos caminos y se define en un principio que nos enseña Jesús en Mateo 7. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Todo lo que queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros. De modo que, haciendo siempre el bien y evitando siempre el mal, logremos establecer una relación, un intercambio con nuestros hermanos que nos lleva a la perfección. Porque esta es la ley y los profetas. Toda la ley evangélica está contenida en el mandamiento nuevo de Jesús: amaros los unos a los otros como Él nos ha amado. Él pone el nivel, Él marca el nivel, Él marca la perfección. Me parece bellísimo y me parece sacrosanto. Lo que vamos a ver en estos días de la mano de Moisés va a tener un cumplimiento, va a tener un perfeccionamiento a través de los profetas. Moisés, estamos hablando de 1250 antes de Cristo, 1300 antes de Cristo. Luego vendrán reyes, profetas, jueces. La ley se va perfeccionando, pero su perfección máxima la alcanza en Cristo, y a través de Cristo se universaliza a toda la humanidad. Después de eso vamos a tener las enseñanzas apostólicas, la tradición apostólica de la Iglesia, que especialmente en las cartas apostólicas, parte del Nuevo Testamento, va a explicitarnos más esta ley nueva y la ley de Dios. La va a hacer más accesible, más explícita, más clara, más aplicada, de modo que podemos vivirla con mayor facilidad y con mayor certeza. Así, al Sermón del Monte conviene añadir la catequesis moral de las enseñanzas apostólicas. Voy a leer un párrafo que aquí trae el Catecismo de San Pablo. Vuestra caridad sea sin fingimiento, amándoos cordialmente los unos a los otros, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No nos quedamos aquí en el no hagas, no hagas, no hagas de los 10 mandamientos, sino que nos abre caminos nuevos, explicita caminos nuevos de un comportamiento moral agradable a Dios. Esta catequesis nos enseña también a tratar los casos de conciencia a la luz de nuestra relación con Cristo y con la Iglesia. Es importantísimo. Cuando nosotros tenemos unos parámetros claros, enseñados por Jesucristo, por la Iglesia, que es lo mismo, entonces podemos medir nuestra vida moral, informarla, conformarla con el Evangelio. La ley nueva, la ley del Evangelio, la ley de Cristo, ha sido definida con 3 títulos que me parecen uno más bello que el otro. Ley del amor, ley de la gracia, ley de la libertad. Qué hermoso conjugar estos 3 elementos en nuestra vida personal. Ley del amor, ley de la gracia, ley de la libertad. Podemos pretender una perfección más alta, podemos pretender un ideal moral mejor. Si todos viviéramos en estas dimensiones de la ley de Cristo, nuestro mundo sería diferente. Sabemos que eso se realizará cuando vuelva Cristo. Mientras tanto, estamos en un camino de perfeccionamiento, de crecimiento, de purificación. Finalmente, la ley de Cristo, la ley nueva,
se complementa con los consejos evangélicos. Los consejos evangélicos son fundamentalmente la vivencia delicada, perfecta de la pobreza, desapego de los bienes materiales, de la obediencia, el buscar siempre hacer la voluntad de Dios como nos venga expresada, a través de quien nos venga expresada, y de la castidad. Castidad que no debemos confundir con la continencia. La castidad, existe una castidad del ser humano en cada momento de su vida, en cada estado de vida, el soltero como soltero, el novio como novio, el esposo como esposo. Y esa castidad, es decir, esa armonía de nuestra capacidad de amar con los preceptos morales de Dios y de la Iglesia, hace que vivamos más allá todavía, mejor, con más perfección, que nos adhiramos más santamente a la ley nueva. Dios no quiere que cada uno observe todos los consejos, sino solamente los que son convenientes según la diversidad de las personas, los tiempos, las ocasiones y las fuerzas, como la caridad lo requiera, porque es esta la que, como reina de todas las virtudes, de todos los mandamientos, de todos los consejos y en suma de todas las leyes y de todas las acciones cristianas, da a todos y a todas rango, orden, tiempo y valor. La caridad, la ley del Evangelio y los consejos evangélicos son un modo sacrosanto de vivir la caridad. Terminamos, queridos hermanos, hablamos hoy de la teofanía, las manifestaciones de Dios para ayudar a nuestra fe, para apoyar nuestros actos de fe con manifestaciones claras, expresas de su presencia, de su acción, de su palabra, y eso en la vida de Moisés se va a realizar en muchas ocasiones. Dios acompaña la autoridad de Moisés con su providencia, con signos y prodigios. Y luego pasamos a hablar de la ley. La ley, que va como embonándose un nivel por encima del otro. No sé si de arriba a abajo, de abajo a arriba, la ley eterna, esas leyes que Dios puso en la creación, que es una inteligencia que nosotros vamos descubriendo, la ley eterna, la ley natural, la ley, la ley antigua, la ley nueva, los consejos evangélicos, y de ahí pasaríamos luego a las leyes positivas, las leyes que los estados dan a sus ciudadanos y las leyes que la Iglesia da a sus miembros. Todo este conjunto debe estar, si es justo, si es verdadero, si es santo, si es según el querer de Dios, deben estar armonizadas. Cuando hay contradicción entre estas leyes y estos principios morales, espirituales y civiles, cuando hay contradicciones, algo está mal, alguien se equivocó, alguien interpretó mal la verdad, porque la verdad finalmente es una, y esa verdad una tiene que armonizar los diversos niveles de la ley. Pidamos a Dios que nos ayude a amar sus santas leyes. Preparémonos, mañana vamos a ir al Sinaí. Nuestras próximas catequesis van a ser desde el monte Sinaí, como un ideal, como un lugar ideal para hablar de la ley de Dios, que no solamente son mandamientos, también es su gracia, es su amor, es su espíritu, es su Hijo, es la donación que Él nos hizo de sí mismo y que continúa cada día haciendo la donación de sí mismo a nosotros por amor. Y allí, al pie del Sinaí, vamos a introducir pasado mañana, si Dios quiere, la verdad maravillosa del Decálogo, las 10 palabras que pronunció Dios, y de un modo tan simple, tan sencillo, tan escueto, tan sucinto, Dios nos traza
así como el esqueleto, la estructura de cemento de un edificio, como la estructura de cemento, Dios nos pone con ello la estructura de nuestra vida moral, es decir, de nuestro modo de alcanzar la perfección y de realizar nuestra vocación como seres humanos. Nos vemos mañana, queridos hermanos. Les agradezco su paciencia. Hoy la catequesis ha sido un poco más árida, un poco más ardua. Espero que les esté ayudando mucho. Sigan ustedes también profundizando en su catecismo y en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Vamos a tener tiempo de volver a estos temas, de profundizarlos con mucho amor, con mucha dedicación, para que alcancemos nuestra felicidad, la felicidad de nuestros hermanos y finalmente para que nos veamos todos en el cielo. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana ya en el Sinaí. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Sé que a veces he perdido el rumbo, que el miedo se hace más profundo, 40 años sin llegar a algún lugar. Sé que aunque yo me haya perdido, tú me vuelves a encontrar. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en Él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.